Seguimos con más noticias de Cuba. Ministro de Energía y Minas de Cuba confirma colapso del sistema electroenergético nacional. Tras más de una hora de comparecencia, el gobierno cubano en la figura del ministro de Energía y Minas de Cuba, Liván Arronte, y directivos de la Unión Eléctrica reconoció ante las cámaras de la televisión cubana el colapso del sistema electroenergético nacional. Seguir llamando compleja y tensa situación electroenergética a lo que vive Cuba hoy es casi una burla al pueblo cubano. El programa oficialista Mesa Redonda de la víspera solo sirvió para poner en evidencia las malas decisiones del régimen y sus polémicas prioridades. El ministro de Energía y Minas de Cuba explicó las causas de la baja disponibilidad que tiene el Servicio Eléctrico Nacional, empezando por la generación térmica. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) tiene una potencia instalada de 100.558 megawatts y en estos momentos el promedio disponible es de solo 2.500, con demandas en los horarios picos por encima de 2.900. Así reconoció que la generación térmica base del sistema tiene una obsolencia tecnológica importante de 20 unidades. 19 tienen como promedio 37 años de operación y más de 220.000 horas. Indicadores que en el mundo son de alrededor de 25 años y 200.000 horas. Antes de analizar la disponibilidad de combustible, los directivos también recordaron los miles de millones de dólares gastados a principios de los 2000 por Fidel Castro en la llamada revolución energética. En esa fecha se concibió la instalación de los grupos diésel, que en la actualidad tienen 1.334. Desplegados en el país 154 centrales, y en una segunda se llevó a cabo el montaje de 1.272, 507 grupos, en grupos fuel en 35 centrales. Esos equipos 20 años después ya están rotos, sin piezas de repuesto o en obsolencia tecnológica. En la actualidad, en la generación distribuida existen 339 grupos fuera de servicio por falta de piezas de repuesto, 64 grupos detenidos en espera de mantenimiento y 349 grupos que arribaron a sus horas de mantenimiento capital y se le ha extendido su tiempo de uso, pero con limitaciones de potencia y de tiempo de utilización durante las 24 horas del día, explicó el director de generación distribuida de la UNEC, Arles Luna Leiva. La disponibilidad de combustible tampoco es regular en el país, según el ministro de Energía y Minas. Los últimos barcos de combustible que hemos podido adquirir están alrededor de los 64 o 67 millones y traen unos 40.000 toneladas que alcanzan para 10 días de consumo como máximo en el país. A nosotros nos cuesta casi un 30% más, pues hay que traerlo de mercados lejanos, dijo sin aclarar el estado de los acuerdos con países como Venezuela, ni porque no se compra a todos los productores de la región, porque no solo Estados Unidos comercializa crudo y derivados en América. En el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, quizás el momento más esperado ante tanta calamidad fue el de las posibles soluciones. Lamentablemente no son ni cercanas ni suficientes. En la generación térmica dijeron que efectuarán las siguientes acciones: ejecutar 7 mantenimientos ligeros y parciales. Ernesto Guevara y la Unidad 4 de Carlos Manuel de Céspedes, lo que permitirá recuperar parte de la potencia limitada en los bloques en el orden de los 291 antes del 31 de diciembre. Eso posibilitará que la disponibilidad se mantenga en unos 1.200 durante todos los meses del año. Recuperar en Enercas por la
turbina de vapor de la planta de Varadero. A inicios del próximo año, recuperar el bloque 6 de Mariel e iniciar el proceso de recuperación del bloque 2 de Felton. Iniciar la gestión para obtener financiamiento con el objetivo de comenzar la preparación de 2 mantenimientos capitales en 2 bloques en los que se encuentran fuera de ciclo de mantenimiento. Y continuamos con más noticias de Cuba. Más de un año necesitará el régimen para reparar los daños por el incendio en la termoeléctrica Felton. El régimen necesitará más de un año para reparar los daños provocados por el incendio en el bloque número 2 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, conocida como Felton, ubicada en la provincia de Holguín. No será un proceso rápido y por lo menos más de un año nos va a tardar recuperar esa caldera y poner la máquina en generación, aseguró Edier Guzmán Pacheco, director de generación técnica de la Unión Eléctrica de Cuba. El funcionario explicó en el programa Mesa Redonda de la televisión cubana varios de los detalles relacionados a los problemas en la Felton. Según dijo, el bloque 2 de Felton tenía previsto la ejecución de un mantenimiento parcial por 84 días, pero fueron necesarios otros 30 días para realizar el cambio de las paletas del rotor de la baja presión. La fecha de terminación de los trabajos después de la reprogramación fue estimada para el 3 de julio, pero cuando llegó ese día no se había concluido aún el proceso. El día 6 de julio la turbina se logra poner en girador y se inician las pruebas de arranque con el incendio de caldera para el secado de la obra refractaria, proceso que duró unas 10 horas. 3 días después fue que lograron alcanzarse los parámetros de presión de vapor y temperatura necesaria para realizar el primer rodaje de la turbina. Sin embargo, se decidió detener el rodaje para realizar algunas correcciones necesarias en el generador y continuar las pruebas hasta la sincronización. Aunque la caldera estaba apagada, en este proceso se queda recirculando el combustible cubano, altamente inflamable y tiene una temperatura de 112 grados Celsius. Fue entonces que ocurrió el fallo de uno de los codos de la tubería y se produjo un derrame de combustible sobre la caldera. Esto provocó que la mezcla se incendiara y se programara rápidamente por todo el derrame de combustible. En 1 minuto y medio, la llama alcanzó su máximo desarrollo. Guzmán Pacheco fijó que habían tardado 35 minutos en apagar el fuego, lo que evitó que los daños fueran peores porque podía haberse derrumbado completamente la caldera. La intensidad de este incendio fue muy alta y la llama incidió directamente sobre una de las columnas que soporta la estructura de toda la caldera, la cual falló desplazándose en el eje vertical más de 1 metro, provocando el movimiento de todas las columnas de la caldera. Asimismo, aclaró que los daños eran severos y en estos momentos se trabaja en el aseguramiento de la estructura, que aún podía tener riesgo de derrumbe. La magnitud de los daños, tanto en la estructura de la caldera como en sus elementos propios para generar el vapor, están evaluándose en estos momentos para poder determinar las consecuencias del incendio. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.